Hola mis amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes nuevamente por este medio, saludándoles, aunque no físicamente, pero cercanos en el corazón y cercanos en nuestras oraciones. Dios les bendiga, les agradezco mucho. Aquí estaremos compartiendo un poquito la palabra de Dios con ustedes. Si ustedes me lo permiten y entrar a sus hogares con esta enseñanza, bueno, pues aquí vamos a estar compartiéndola con ustedes. Yo quisiera, antes de empezar, decirles que esta enseñanza es algo muy importante. En días pasados hemos estado compartiendo una nueva enseñanza los días jueves. En vez del libro de las jornadas empezamos a estudiar ahora la reconstrucción de los muros. Y dentro de la reconstrucción de los muros, Nancy, buenas noches, gracias por conectarte, Dios te bendiga. Entonces, no solamente estamos viendo los muros, sino que también estamos viendo los viernes vía Zoom una enseñanza acerca de lo que es el sacerdocio de Sadoc. Y aunque en primera instancia parece que no hay conexión entre una y otra enseñanza, todas están recayendo en lo mismo, vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Incluso desde el tiempo de las jornadas, estamos hablando de cosas muy conectadas entre sí. Y hoy vamos a hablar de una enseñanza que yo titulé La Biblia y la tipología. La tipología y la Biblia, todo nos habla de Cristo. Muchas veces hemos hablado con ustedes y les hemos dicho que cuando tú abres la Biblia en cualquier hoja, en cualquier libro, en cualquier momento, lo que tú vas a ver reflejado ahí es un reflejo de Cristo. Y mucho de lo que está en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que era sombra de lo que había de venir. Y para que haya una sombra es necesario que haya un cuerpo. Y el cuerpo es la figura de Cristo. Ahora, yo quiero que comprendas algo. Si están hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo y la iglesia forman parte del misterio de Cristo. Entonces, todo va a estar girando alrededor de eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque estamos hablando también de lo que es su casa. Abordamos un poquito el tema a través del libro de Esdras, cuando estuvimos viendo la reconstrucción de los muros. Estuvimos hablando acerca de la reconstrucción del templo. Lo que significaba la reconstrucción del templo era volver a las sendas antiguas, encontrar que había que restituir lo que alguna vez se perdió. Y estamos hablando de que al final la gente recién se convierte, no tiene la idea, no sabe que es la habitación de Cristo la que tienen que restaurar. Es como una casa que estuvo abandonada o que estuvo vandalizada, rompiéndole los vidrios, pintarrajeándola, poniéndole grafitis, llenándose de polvo, de todo, y finalmente era una casa destruida. Esa casa destruida éramos nosotros. Pero bendito el Señor, nos rescató y nos dio la oportunidad de volver a empezar las cosas. Ahora, esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con algo muy importante, tiene que ver la tipología y las señales que nos deja la Biblia para poder entender el Nuevo Testamento en base al Antiguo Testamento. Eunice, gracias por estar conectada, hermana, bendito sea Dios, que tú no fallas, eres de las que estás también aquí al pie del cañón. Gracias a Dios, bendiciones allá por tu casa. Déjenme encontrar una escritura que tengo aquí en la Biblia, está en el Evangelio según San Juan. Estamos hablando de las bodas de Canaán. Dice su madre, en el versículo 2:5, Juan 2:5 dice, su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga. Había faltado el vino, ya no había. Se acercó a la mamá y le dijo a Jesús que no había, que si podía hacer algo al respecto. Carlos, gracias por estar conectado. Mindy, bendito Dios, gracias por estar conectados. Entonces le dice María, dice, hagan todo lo que él les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y les llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, al de la boda, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces versículo 11, que es donde tenemos que poner mucha atención, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este versículo nos habla de algunos hechos muy importantes. Lo primero dice este es principio de señales. Nosotros hemos asociado de manera natural la palabra señales con el propósito que hemos encontrado a veces de hablar de milagros. Y un milagro y una señal no son lo mismo. Sin embargo, están asociados y tienen cuestiones muy semejantes. Entonces dice aquí, este principio de señales, ¿cuáles fueron está hablando de un principio de señales, es decir, está hablando en plural, no está hablando en singular. Quiere decir que ahí en esta boda algo más sucedió. Y lo que nosotros queremos enseñar al respecto de esto es qué significa la palabra señales. Porque dice, y entonces eso hizo que se manifestara su gloria. Esa señal hizo que se manifestara su gloria, dice, y sus discípulos creyeron en él. Quiere decir entonces que sus discípulos todavía no tenían la seguridad y todavía no tenían la confianza ni la fe puesta aún en Jesús, sino que de este hecho partió el momento en el que cambió la mentalidad y cambió la vida de sus discípulos para poder entonces creer en lo que estaban diciendo, ¿verdad? Ok, Yolanda Zapata presente, muchas gracias por estar conectada. Dios le bendiga, estamos aquí recibiéndole con los brazos abiertos. Ok, entonces este principio de señales dice que hizo Jesús para manifestar su gloria, y luego dice que este principio de señales fue lo que es lo que nosotros le vamos a poner un poquito de atención, porque aquí aparece aquí un principio, y nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la palabra que hay un principio de la ley de termodinámica, hay un principio de la ley de gravedad, hay un principio, quiere decir que no es que esté principiando, sino que a partir de ese punto algo está sucediendo para que se manifiesten ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos de la ley de gravedad, hay un principio que dice que a mayor masa, mayor atracción a la Tierra. Entonces ese principio nos dice que siempre todo lo que sube va a caer por la ley de gravedad. Entonces aparece un principio de señales, o sea que aquí, como en el Antiguo Testamento, las vidas de los patriarcas, la vida de David, la vida de Salomón, la vida de otros siervos del Señor, sirvieron como tipología, como tipo, como figura acerca de Jesucristo. Así también la misma vida del Señor Jesucristo, aunque fue una vida histórica, una vida real, una vida literal, también los detalles históricos de su vida servían como señales. Es decir, una señal es como un símbolo. Si tú vas manejando y te encuentras una señal de tránsito, esa señal tiene un dibujito, puede ser un circulito con una raya, y ese circulito con una raya a nosotros nos dice algo, nos dice que está prohibido algo. O sea, el círculo y una raya atravesada está prohibido algo. A lo mejor te dicen que una vuelta en U y que está prohibida, o que está prohibido estacionarse, te ponen un carrito y tachado, quiere decir que no te puedes estacionar. Ahora, ese dibujo en sí te está dando una señal para que tu cerebro lo procese y tú puedas identificar que esa señal te comunica algo que no está escrito y que nadie te ha dicho. ¿Sí me explico lo que te quiero decir con señal entonces? ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que este símbolo, un símbolo es como un código, como una frase de un lenguaje, y con ese lenguaje lo que se quiere transmitir es un mensaje. No es el milagro en sí de haber convertido el agua en vino, ese no es el mensaje no es, oye, fíjate que convirtió el agua en vino, aunque casi todos ponemos énfasis en ello, pero aquí dice que es un principio de señales.
Es decir, eso quiere decirnos algo, no necesariamente lo que literalmente diríamos nosotros que es la transformación del agua en vino. El mensaje no constituye el milagro mismo, sino que el milagro o cualquier acontecimiento en la vida del Señor Jesús es un lenguaje utilizado por el Señor mismo para hablarnos en un código de algo acerca de Él, algo acerca de Él mismo y acerca de lo que Él ha hecho, acerca de los planes de Dios, y por esta razón se le llama señal y no milagro. Las señales son para señalar un camino, para dar una idea, y por eso dice esto es principio de señales. Esa frase nos da la pauta para entender que no fue solamente una señal, sino que hubo varias. Todo lo que hacía el Señor Jesús era significativo, eran señales, no eran solamente acontecimientos históricos en un tiempo coyuntural que no tenían ningún mensaje ni ninguna conexión que dar, sino por el contrario, eso acontecía para dar un mensaje. Eso es lo que significa la palabra señal. Ahora, ¿qué es un milagro? Para poder diferenciarlo. La palabra milagro es algo sobrenatural que acontece como algo fuera de lo común. Pero si solo vemos el suceso en sí, decimos, bueno, esto fue un milagro, aquí acabo de ver algo que no se había visto, pero que no hay una trascendencia con ello, simplemente va a haber un recuerdo y va a haber un hecho señalado por alguna cosa. Tú ves que cada vez que hablan de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia y que dice que hizo una serie de señales, incluso las sanidades las habla como señales. Pocas veces vas a encontrar que dice milagro. Y si tú encuentras la palabra milagro, no tiene nada que ver con las señales que hacía el Señor Jesús. Pero cuando a un milagro se le llama señal, esto significa que Dios está queriendo dar a entender algo más allá del milagro. Dios está usando el milagro como una señal, como un símbolo de un mensaje de Dios acerca de quién es Jesucristo y qué hace el Señor Jesús para nosotros o qué hace el Señor Jesús con nosotros. Por esa razón lo dice claramente la palabra en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y se dice principio porque hay más o debe de haber más. Ahora, hablando de esto, hablando del principio y hablando de las señales, ahora tenemos que comprender que la Biblia está puesta de tal manera en que cada vez que nosotros leamos algo, vamos a poder entender que hay una figura guardada, o que hay un comparativo, o que hay un algo que nos está dando una señal para comprender algo que está más de fondo que lo que realmente está diciendo. Aunque no vamos a ver todo porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo, procuraremos seguir algo en el Nuevo Testamento en orden, ya que son las bases en general de lo que vamos a ver ahorita. Es probable que de pronto ustedes puedan recordar más pasajes cuando estemos hablando de esto, pero aquí yo voy a procurar tener solamente los esenciales. Por ejemplo, tanto en su carta a los romanos como en la mayoría de las demás epístolas del apóstol Pablo, se dan frases que son claves en el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, que dice Romanos 5:14. Ayer los que estuvieron conmigo en la clase acerca del sacerdocio, tomamos esta porción de la Escritura que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, si nosotros vemos esta porción de la Escritura, tenemos que encontrar dos cosas. ¿Por qué están hablando de un Adán? ¿Por qué están hablando que llegó hasta Moisés? ¿Y por qué está hablando que esto es figura del que había de venir? ¿Quién es figura del que había de venir? Bueno, según lo que estamos viendo aquí, estamos hablando de Adán. Adán es el postrer Adán, el último Adán, también lo dice la Escritura. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es que cada vez que nosotros veamos algo sobre la vida de Adán, tiene que ver con algo que está reflejando el Señor Jesucristo y que puede venir más de fondo para poder nosotros entender algo con respecto al carácter, con respecto a las actitudes, con respecto a la enseñanza y con respecto al poder que Dios tiene a través de la vida de estas figuras.
leemos en ese versículo que Adán es figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Él es el que había de venir. Esa es la clave del Nuevo Testamento que nos permite leer entre líneas la historia de la creación del hombre. No solamente Dios nos está dando una historia acerca de la creación del primer hombre y de la primera mujer, por supuesto, sino que está utilizando esa historia como la figura del que había de venir. Es decir, que este versículo nos permite leer entre líneas la historia de Adán y Eva, leer entre líneas no solo este acontecimiento del pasado, sino que en la creación de ellos, Dios estaba proyectando una figura para el futuro, una figura para el final de los tiempos, una figura para que nosotros viéramos la consumación de todo esto, o de la consumación de los tiempos a través de las señales que nos fue dejando el Señor Jesucristo en su palabra. Al igual que Adán, Cristo también tuvo que dormir, ¿verdad? Dice que cayó en un sueño profundo cuando Dios le iba a presentar a su mujer. Entonces, nosotros cuando leemos en el libro de Génesis acerca de Abraham, dice, cuando en lugar de decir que murió Abraham, dice, y durmió con sus padres, o durmió con sus ancestros, o durmió en tal época. Cada vez que ellos dicen durmió, están hablando de que alguien murió. Entonces, cuando Jesús nos dice que en su palabra que Adán, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, quiere decir que en ese momento también murió de alguna manera. Y entonces eso es lo que ocupó el Señor Jesús, que con esa muerte permitió que Dios empezara a edificar una mujer. Porque la palabra que se usa en el hebreo para decir y Dios le hizo una mujer, en realidad está diciendo Dios le edificó una mujer. Ahí estamos viendo esa historia. Ahí estamos, al igual que Adán, al igual que Cristo, también tuvo que dormir, o tuvo que morir en un sueño profundo para poder tener a la iglesia como esposa, ¿verdad? Porque cuando Cristo muere, lo que hace es que nosotros como iglesia nos volvamos limpios, puros, y cambiemos nuestras circunstancias. Por eso en Efesios 5:28 dice, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra, para presentarse a sí mismo a una novia radiante, ¿verdad? Entonces lo que estamos entendiendo es que Jesús también hizo, o estamos hablando de que Jesús está siendo reflejado en Adán para que pudiera tener una esposa, y esa esposa es, dice la palabra, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Lo que te estoy diciendo es que ahora se convierten en uno solo porque ellos se casan. Entonces la iglesia ahora somos uno con Cristo Jesús, y Adán era uno con Eva. Ahí estamos viendo esa historia, y obviamente si Adán es figura de Cristo, Eva es entonces figura de la iglesia. Muchas lecciones podemos obtener de Cristo y la iglesia que son un asunto central a través de la figura de Adán. Esto podemos complementarlo con otro pasaje que encontramos en Efesios, que les acabo de hablar, hablando en relación del esposo y la esposa de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Que dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, miembros de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. O sea, está usando la figura del matrimonio de Cristo con la iglesia para mostrarnos que esa es la figura, o que ese es el modelo
que tiene que ver con respecto al matrimonio en nosotros, al menos los creyentes, porque hoy el matrimonio lo han quitado, lo han hecho desaparecer de una manera casi brutal. Hoy en día la gente no se quiere casar, la gente simple y llanamente quiere vivir en unión libre sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta el sacramento o lo que el significado real del matrimonio. Entonces, así como la palabra que dice, así como Cristo amó a la iglesia, es una manera de dar a entender que Cristo y la iglesia son modelo para el matrimonio. Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos, como también Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que está diciendo, así como ellos. Quiere decir que tenemos un ejemplo para poder entender el significado real de un matrimonio. Hoy dicen, pues si no puedo vivir con eso, pues me divorcio, punto. Realmente nadie ha luchado por un matrimonio, nadie quiere hacerlo. Hoy en día es más fácil cortar por lo sano, dicen, pero la realidad es que ese cortar por lo sano no existe. Estamos violando un principio. Y ese principio de señales Dios nos los está enseñando el día de hoy. En el verso 30 habla de Cristo y de la iglesia, y en el 31 dice, por esto, ¿verdad? Viene hablando de Cristo y la iglesia, pero fijémonos que el misterio de Cristo y la iglesia es la razón que establece la conducta normal, matrimonial y familiar. Por esto, es decir, por causa de Cristo y la iglesia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está citando exactamente el capítulo 2 de Génesis, donde Dios dice estas palabras de Adán y Eva: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Entonces, si te das cuenta, lo que está hablando en el Antiguo Testamento lo está corroborando o lo está constatando o lo está identificando para que no haya necesidad de que nosotros digamos, es que el Antiguo Testamento está fuera, vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Perdóname, la palabra es una sola. Toda la Biblia, desde el principio hasta el final, es una sola palabra. Nadie puede hablar una palabra que cuando yo le empiezo a hablar una conversación y te digo, lo que te dije al principio ya no vale, solamente hazme caso a lo que digo al final. Nadie en una conversación en su sano juicio va a poder decir que eso es correcto. No, la palabra es una y es total, y eso es enseñanza para nosotros. Entonces, dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, al estar hablando ahí, porque empieza diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, bla, 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 pero lo que está diciendo al final es, y yo estoy hablando esto, pero por lo que estoy diciendo con respecto a Cristo y la iglesia. Es decir, que entonces está refiriéndose Pablo a que lo que sucedió con Adán en un principio, lo está refiriendo como que eso es lo que está sucediendo con Cristo y la iglesia. Entonces nos da la autoridad o la autorización, o nos da el elemento clave para poder decir que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Realmente la Biblia se está completando y se está concretando en el Nuevo Testamento. Como lo dijo en Romanos, figura de lo que había de venir. O sea que el matrimonio de Adán y Eva es figura de otro matrimonio, el de Cristo y la iglesia. Por esto, es decir, por el misterio más grande, Pablo dice, grande es este misterio. ¿Cuál es este misterio? El de Cristo y la iglesia. Dice, mas yo digo esto. Es decir, cuando yo estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando no solo de Adán y de Eva y de su matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo nos habla del misterio de Cristo y la iglesia a través de Adán y Eva. Por lo tanto, vemos que tanto Romanos como Efesios coinciden en mostrarnos desde el Nuevo Testamento una herramienta de interpretación del Antiguo Testamento, para no ver solamente historias, sino ver en esas historias una proyección del plan de Dios. Y mira lo que dice Romanos, lo acabamos de ver, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Quiere decir entonces que esta misma palabra que está en Romanos nos está diciendo que tengamos esperanza y que tengamos consolación, porque cuando vemos la historia completa, vemos que al final siempre triunfa Dios. Y siempre vemos que pasa una cuestión de angustia y todo, pero al final siempre triunfa Dios. No es que Dios esté diciendo cosas aburridas en estas enseñanzas. Te digo algo, cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a leer Levítico, Dios santo, no sabes cómo sufría yo porque no entendía yo absolutamente nada. Y lo leía y luego me decía, tienes que leerlo, y lo leía yo y decía, no, a mí me aburre, me cansa y no le entiendo nada. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay que rociar la sangre en dirección hacia el velo con el dedo índice? ¿Dónde hay que poner a los querubines? ¿Cuántas medidas debe tener el arca de la alianza? Todas esas cosas que les pasaron a los patriarcas. No, la intención de Dios no es aburrirnos solamente con estas historias, sino enseñarnos que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Resaltemos estas dos palabras entonces, paciencia y consolación. ¿Por qué paciencia? Porque a veces vemos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los siervos de Dios pasando por situaciones muy difíciles, en situaciones donde el diablo había levantado un tremendo monstruo en contra de ellos, tan débiles y tan pequeñitos, pero sin embargo vemos el triunfo final de ellos, es decir, vemos que la paciencia y la consolación de las Escrituras, por esa consolación y esa paciencia nosotros podemos tener esperanza y no desesperanza. Entonces podemos hablar de otra cosa, podemos ver por ejemplo la figura, cada vez que tú oigas roca en la palabra, sabemos perfectamente que se refiere a Jesucristo, así como relacionamos los versos anteriores entre Cristo y la iglesia, ahora vamos a relacionar en Romanos 15:4, Romanos 15:4 lo relacionamos con Adán y con Eva y con Jesús y la iglesia. En 1 Corintios 10, en donde veremos el versículo 6, que es el más importante, y el 11, que dice en su contexto así. 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Era una roca espiritual que los seguía, no era una roca física. Donde pegaron en esa roca, de ahí brotó agua, pero luego movieron en otro lugar y golpeó 2 veces la roca Moisés y de ahí brotó agua. Era la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas, aquí viene la parte importante, les acontecieron como ejemplo, y están escritas estas cosas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces volvemos a entender que lo que está escrito en la Biblia, todo tiene algo que ver con nosotros de una manera importante. Todo esto dice, estas cosas acontecieron, fueron de manera literal en ese tiempo, pero son como un ejemplo que está escrito para amonestarnos a nosotros. ¿Qué significa la palabra amonestar? Bueno, los que les gusta el fútbol, el árbitro dice que amonesta a alguien que dio una patada. Significa, te llamo la atención, que a la próxima te vas. Dice Dios que Él nos dejó esto escrito para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de codicia o de desobediencia, sino que podamos entender que por la paciencia y consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza, y que esa esperanza nosotros, a través de la amonestación que Dios nos da, entonces los que hemos alcanzado el final de los tiempos, vamos a poder comprender que esta palabra está escrita para nosotros. Si vemos todo el contexto de lo que te acabo de leer aquí en el capítulo 10 de Corintios, del 1 al 11,
lo que te estoy diciendo, aquí está resumido todo el Éxodo. Y estamos hablando de una escritura en el Nuevo Testamento que está corroborando lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Notemos que esta es una historia del Éxodo, ¿verdad? Ahora Levítico, Números, Deuteronomio están incluidos también en estos poquitos versos. Los versos 6 y 11 nos autorizan a leer para nosotros todo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, Génesis, Éxodo, el Números, Levítico, Deuteronomio. Lo que te estoy diciendo, los primeros 5 libros de la Biblia son necesarios para leer, porque estamos viendo que estos versículos que están en 1 Corintios 10 nos están resumiendo totalmente Éxodo, Levítico y Números. 3 libros están resumidos en solo 11 versículos, lo que significa que nosotros tenemos que entender que hay algo importante que tenemos que estar viendo en la figura de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces, hablar de leer el Antiguo Testamento tiene que ver con un reflejo en lo espiritual, para que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiso decir en ese momento para lo que estamos viviendo en estos días. Esto es enseñanza. Es tan importante creer en el Antiguo Testamento, y esto no es para hablar de que tengamos que hacer los ritos o mucho menos, no, tenemos que ver la figura de lo que estaba pasando. Habrá quien te diga, hay una iglesia que habla sobre el sábado y es lo más importante en su doctrina. Perdóname, pero no estamos hablando de una cuestión ritual, de rito, de formita, no estamos hablando de manera literal. Estamos comprendiendo que nuestro descanso es el Señor Jesucristo, y que ese sábado era el reflejo de lo que había de venir, del que había de venir, que es Cristo, y es una sombra y figura. Cuando tú pones una mano detrás de la luz y la reflejas en la pared, la mano puede tomar la forma de un perrito, de un conejito, no lo sé. Tú puedes hacer formitas con las manos y parecen ciertas cosas en la sombra. Eso es sombra y figura de lo que realmente es una mano. Eso es sombra y figura de lo que realmente es Cristo. Entonces no me vengas a decir que las cuestiones rituales o doctrinales que toman de una manera literal en el Antiguo Testamento tengan que ver algo con la realidad del Nuevo Testamento. Tenemos que comprender que son sombra y figura, que esas son señales para que nosotros podamos encontrar el verdadero camino, y el camino es Cristo. Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es lo que Él dice, y tenemos que encontrar la verdad a Cristo, tenemos que encontrar el camino, el camino es Cristo. ¿Y cómo lo encuentras? A través de sus señales. ¿Cuáles son las señales? Las que estamos hablando en la palabra. Entonces, es decir, que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, para nosotros el Pentateuco tiene que ser mucho más importante. César, perdón, vi tu mensaje, pero como estaba yo picado hablando, ya no te saludé. Gracias por estar conectado con nosotros. Te mando un abrazo y gracias por tus oraciones, hermano, de verdad. Te voy a pedir que ores por mi madre, que está enferma, tiene COVID. Entonces, te le encargo, por favor, en tus oraciones. Gracias, César. Entonces, esto es lo que aconteció, pues, como ejemplo. Pero sabemos que la ley es buena, dice, si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo 1:8. Qué curioso que la gente que no quiere, que dice, yo ya no vivo bajo la ley, la palabra aquí en 1 Timoteo, en el Nuevo Testamento, se refiere a la ley. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, si dice que la puedes usar legítimamente, puede haber una manera de usarla de manera no legítima. Y hay gente en ciertas iglesias que la maneja de manera no legítima. Notemos aquí lo que le dice Pablo a Timoteo. Y Pablo fue quien escribió Gálatas, Romanos, Efesios, etcétera, que escribió que no estábamos bajo la ley, ¿verdad?, sino bajo la gracia, no bajo el régimen de la letra, dijo Pablo, sino bajo el régimen del Espíritu. Sin embargo, desde el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que existe un uso legítimo del Antiguo Testamento. Pablo dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, que se puede usar la ley de una manera ilegítima, ¿verdad? Porque si está legítima, también hay ilegítima. Y entonces, ¿qué es cuestión ilegítima? Ok, entonces,
así como en las epístolas de Romanos y de Gálatas y otros pasajes, Pablo explica claramente que hay un cambio en cuestiones del régimen a partir de la cruz de Cristo y de su resurrección, y de la letra pasa a la cuestión del espíritu, de las cosas viejas a las cosas nuevas, del régimen de la ley al régimen de Cristo. Sin embargo, aún en Cristo existe un sí rotundo a la legitimidad en la ley. Ese uso legítimo lo encontramos en la segunda parte de Pablo a Timoteo, en los versículos 15 al 17 del capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice. Dice Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate, Pablo le refiere a Timoteo y dice: yo sé que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¡Wow! Entonces no me digas que nosotros el Antiguo Testamento no tengamos que leerlo, no tengamos que estudiarlo. Dice que si nosotros lo hacemos, a Timoteo le dice: tú desde niño las has estudiado y eso puede hacerte sabio. Sabio para la salvación por la fe. Es decir, nosotros toda la vida repetimos: mi salvación es por fe, no por obras. Bueno, el Antiguo Testamento te está dando las herramientas para comprender que tu salvación es por fe, que está en Cristo Jesús. Dice el verso 16: y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres estar preparado para toda buena obra? Lee la palabra completa. No te centres solamente en el Nuevo Testamento. Analiza, piensa, vive el Antiguo Testamento para que encuentres de qué manera Dios nos está amonestando para que no caigamos en eso, de qué manera Dios nos está diciendo que eso se quedó escrito para que nosotros aprendiéramos. Cuando Pablo menciona aquí las Sagradas Escrituras a Timoteo, se está refiriendo a las del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo todavía no había Nuevo Testamento. Le dice a Timoteo que lo pueden hacer sabio, y no solo sabio acerca de lo que pasó en el desierto, y lo que pasó con David, y lo que pasó con Isaías y con Esdras. Notemos que aún el Antiguo Testamento tiene sabiduría con respecto al Nuevo Testamento. Cuando en el verso 16 habla de que toda escritura se refiere fundamentalmente al Antiguo Testamento, porque Pablo se refiere a Timoteo que en ese tiempo solamente había el Pentateuco y uno que otro libro. Quizá estaba el libro de Jonás, el libro de Job, varios libros que salen en el Antiguo Testamento, pero no eran parte del Pentateuco, eran libros que estaban aislados. Pero toda esa escritura dice que estaba para que nosotros aprendamos y que seamos enseñados. Dice que es para redarguir. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? Arguir es cuando tú das un argumento, pero cuando alguien te redarguye es que alguien te pone un argumento mayor que te mata al que tú traías. Habrá gente que diga: es que existe la reencarnación. Bueno, nosotros podemos redarguirle con la palabra de Dios para mostrarle que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos ir aprendiendo. Ahora, fíjate, hemos hablado de que Dios nos habla acerca de las figuras. Sabemos que la Pascua, que los panes ácimos, que estamos hablando de Pentecostés o la fiesta de las semanas, y estamos hablando que estamos esperando una festividad pronta, la fiesta de las trompetas, etc. Los judíos celebran esas festividades, pero las celebran sin conocimiento. Las celebran de manera rutinaria, de manera como una forma de que así siempre ha sido, y ¿qué quieres que así lo hagamos? Pues así va a ser. Te voy a leer lo que dice 1 Corintios 5, 6 al 8. 1 Corintios 5, 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dice: celebremos la fiesta. ¿Qué? ¿Celebremos la Pascua? Claro, la Pascua nosotros la celebramos cada semana. Nosotros celebramos a Cristo cada domingo, celebramos a Cristo en casa.
el día que tú haces una Santa Cena en tu casa, una Santa Cena en la iglesia, estamos celebrando una Pascua, y no necesariamente tiene que ser un día específico del año. Para nosotros Cristo es todos los días. Antes el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para la expiación de los pecados. Hoy tenemos una expiación día con día. Hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro y ser perdonados y limpiados a través de la palabra. Entonces, Pablo aquí se vale de frases típicas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa masa de que habla nos representa a nosotros, y la levadura está representando al pecado, pero Cristo es una masa sin levadura. Cuando dice que nuestra Pascua es Cristo, está haciendo un traslado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nos está mostrando y señalando a Cristo ahí. Pablo menciona las fiestas del Antiguo Testamento, pero con una interpretación en el Nuevo Testamento. Ya no se trata de una celebración judaica, vieja, arcaica, sino una celebración espiritual. Pero aquellas celebraciones antiguas, festivas, aquella tipología de las fiestas de esa época tenían que ver con Cristo. Y en el Nuevo Testamento se celebra la fiesta de los panes sin levadura ya con Cristo, porque Él es el pan que vino del cielo y es un pan sin levadura, sin pecado. Entonces, mira lo que dice Colosenses 2, 16, 17. Aquí te confirman, ¿verdad? El Antiguo Testamento dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. O sea, que nadie te juzgue que no llevas un sábado. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, fíjate, esta última parte que dice, pero el cuerpo es de Cristo, la sombra, dice, es la sombra de lo que había de venir. El que había de venir era Cristo. Y esa sombra está señalando o estaba viendo algo en el Antiguo Testamento. Y dice que lo que había de venir es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo que había de venir. Esas figuras en el Antiguo Testamento están hablando de la iglesia, están hablando de cómo Dios está edificando su iglesia, Cristo está edificando su iglesia para presentarse a sí mismo una novia radiante, limpia, pura, sin pecado, sin mancha, sin culpa. ¿Te das cuenta entonces de lo que estamos hablando? Lo de la cita anterior se nos da como ejemplo para aplicar el principio, esta de que nadie te juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esto se aplica al principio con el principio que está implícito aquí en este versículo. Aquí nos da el principio ya explicado, el principio explícito. Todas aquellas órdenes antiguas sobre lo que no hay que comer, con esto sí, con esto no, estos animales son limpios, estos animales son inmundos, o esto se puede comer, esto no, y qué tal una luna nueva, y que si los días de fiesta, y que si la Pascua, que los ácimos, que las primicias, que Pentecostés, que la fiesta de las trompetas, que la fiesta de la expiación, que la fiesta de los tabernáculos, etc. Todas esos días de fiesta se tienen que cumplir, pero de una manera diferente a como estaban vistas de manera figurativa en el Antiguo Testamento. La Pascua se cumplió con Cristo Jesús. Ya no era con un borreguito degollándolo y manchando de sangre los dinteles de tu puerta. Hoy la puerta es Cristo y su sangre nos cubre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, Él es nuestra Pascua. Entonces, estamos esperando que todas estas fiestas se cumplan, pero se cumplen en Cristo Jesús. Por esta razón, Pablo aquí está diciendo claramente que aquellas cosas tenían que señalar algo del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Al leer aquello hoy, es necesario leer entre líneas lo que el Nuevo Testamento está confirmando del Antiguo Testamento. Estos versos, tanto de Corintios como de Colosenses, nos dan la clave para leer entre líneas lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba con los judíos? Que ellos leían de manera literal. Todavía hoy leen de manera literal, lo cual es válido y verdadero. Pues bueno, así están.
pero la verdad es que no captan y no captaban en aquel tiempo el verdadero sentido de la figura de la sombra, que es Cristo. De hecho, ellos niegan a Cristo, no creen en el Mesías. En esta misma línea de interpretación tenemos que fijarnos en lo que dice la segunda en 2 Corintios capítulo 3, mira lo que dice, 2 Corintios 3, 14, 15 y 16. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, mientras ellos sigan negando a Cristo, ellos no van a poder entender a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero al final Dios tiene sus tiempos y va a permitir que los judíos tengan que venir. Hay muchos judíos que están ya siendo alcanzados por el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Pacto se refiere al Antiguo Testamento, la letra del Antiguo Testamento es legítima, es palabra de Dios y tiene un sentido primario, tiene un sentido gramático, histórico, que es válido, del cual no debemos nunca apartarnos. Sin embargo, estos versos nos autorizan para entender que detrás de esas letras históricas existe un sentido espiritual en ellas, y yo creo que necesitamos poner nuestro entendimiento en ello, ¿verdad? Los judíos leen la Torá, leen las escrituras con una letra literal y te saben poner puntos, señales, tamaños, lo hacen, lo copiaban fielmente, que es como una especie de velo lo que tienen ellos, porque solamente ven letras, pero que ese velo se puede quitar por medio de Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Aún hasta el día de hoy, los judíos no saben por qué deben seguir sacrificando animales, y están por abrir el tercer templo, y celebran el tiempo de Pascua, y matan al cordero, y el rabino hace señales con la cruz, y con la sangre, etcétera. Ellos en Pascua, en sus sinagogas, tienen que sacrificar animales todavía, corderos, y tienen que rociar sangre, y hacer todas esas cosas que son mera simbología, pero no saben por qué las hacen. Están siendo fieles a la letra, pero no han visto ni no han entendido a Cristo en la redención. Siguen esperando al Mesías. Con todo respeto, que tomen una sillita porque no se vayan a cansar. Cristo ya vino. Gálatas 4, 21 al 26 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Habrá algunos que digan, no, es que si no ustedes lo hacen el sábado, ustedes están mal. Bueno, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído a la ley? Porque está escrito que Abraham tomó 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ahí tienes a Moisés subiendo al Sinaí y bajando con las tablas de la ley, ¿ok? El cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pero esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la celestial, la que viene del cielo, la cual es madre de todos nosotros, ¿de quiénes? De todos nosotros, es la libre. Es decir, es curioso que los judíos se identifican con el hijo que nació de la libre y no de Ismael. Sin embargo, ellos actualmente tienen que identificarse más con Ismael porque son hijos de la carne. No han comprendido todavía la cuestión espiritual, pero nos dice que nosotros, los de la promesa, los del cuerpo que había de venir, somos nosotros. Entonces, ahora, no te estoy diciendo que somos mejores o que tenemos privilegio arriba de los hijos de Israel, perdóname, no, ellos siguen siendo el pueblo elegido por Dios. Dios los ha elegido. Esta es una figura simple y llanamente porque Pablo está explicando de la iglesia, pero no porque diga que somos mejores que ellos, no, está diciendo quiénes somos nosotros o de dónde estamos saliendo y cómo es que nos estamos integrando a un nuevo pacto,
porque dice aquí que hay dos pactos, ¿verdad? El del Sinaí y el nuevo con Cristo. Aquí Pablo se estaba refiriendo a Génesis, ¿verdad? Hablando de Agar y de la libre y de la esclava. Y tengamos en cuenta que no es solamente una historia, sino que detrás de esa historia estuvo la mano de Dios organizándola para proyectar en sombra un significado espiritual, es decir, para tomar la historia y alegorizar, hacer una alegoría a través de ella acerca de un sentido válido de manera espiritual. Por eso dice ahí que eso es una alegoría. En el versículo 25 la palabra que dice ahí corresponde es clave, porque esta es una llave, es decir, que las cosas históricas que se corresponden con realidades espirituales, la correspondencia entre el sentido espiritual y el sentido histórico es una alegoría que utiliza esa historia para corresponderla con una figura o con una correspondencia espiritual. Dice en Gálatas 4, 29 al 31, pero como entonces, está haciendo una comparación, ¿verdad? Así como entonces, quiere decir que también hoy, así como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera al esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. En su tiempo Dios tomará cartas en el asunto con aquellos, pero finalmente aquí lo único que está diciendo es quiénes somos nosotros, y tenemos que comprender la figura en Abraham, la figura en sus hijos, para poder comprender quiénes somos hoy. Por eso dice que lo que tenemos que entender es hoy que somos, pero como entonces que había nacido según la carne, así también hoy, dice la Escritura, y tenemos que entonces tomar en cuenta lo que la Escritura nos está diciendo para tener un panorama claro de quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Por eso es importante hablar de la tipología, y ahora vamos a hablar en relación a la tipología del ministerio. Jessy, gracias por estar conectada. Salúdame por favor a Carlos, dile que lo extrañamos ayer en Zoom, no estuvo en la clase. Le mandamos un abrazo a ti y al bebé, a Carlos, a la familia, a tu niña también, dile que también le mandamos un saludo muy afectuoso. Ok, mira lo que dice 1 Corintios 9, 12 al 14. Si otros participan de este derecho sobre de nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hoy te dicen, es que la gente no debería de vivir del Evangelio. Hoy tienen que se vayan y que trabajen y que, perdóname, si nosotros, aquí la palabra es clara y aquí está haciendo, está refiriéndose a un derecho que está desglosado en los primeros versículos del capítulo 9 de Corintios, ¿verdad? De 1 Corintios 9. O sea, los derechos del ministro o del ministerio. Cuando dice, no sabéis, quiere decir que deberían de saberlo. Se refiere a que ignoran el Antiguo Testamento, ignoran las disposiciones de Dios acerca del sostenimiento del ministerio. En el contexto dice así, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas deben comer del templo? O sea, que había un templo físico en el Antiguo Testamento, lo mismo que un altar físico en aquella época. Cuando dice así también, quiere decir que como en el Antiguo Testamento, así también ahora en el Nuevo Testamento se corresponden lo que había en el Antiguo con el Nuevo. Eso significa que el sostenimiento del ministerio en el Nuevo Testamento descansa en las disposiciones claras dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Porque como dice, no sabéis que los que trabajan en el templo, los que sirven en el altar participan de ellos. Así también, esa palabra así también es el puente entre la correspondencia del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento.
Y lo que te estoy diciendo ahora es que entonces la figura de aquella época tenemos que corresponderla con la de con el Nuevo Testamento. ¿De quién estaban hablando en aquella época? De los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay en el Nuevo Testamento? Todos. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Una nación de sacerdotes. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados, ¿verdad? Dios está edificando a su iglesia, o Cristo está edificando a su iglesia, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, el propósito para el que nosotros hemos sido alcanzados, o al menos uno de los propósitos, es que Dios está haciendo que nosotros quedemos edificados para presentársela a Cristo y que nosotros seamos casa. Cristo dice, me voy a preparar lugar para vosotros, o sea, para preparar lugar para su iglesia, para su esposa, para la novia. Él está preparando un lugar allá junto al Padre, y lo que nosotros estamos comprendiendo es que esa preparación somos nosotros mismos, porque la iglesia está siendo edificada. Somos piedras vivas que estamos siendo colocadas dentro de la construcción de la casa de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo está usando inicialmente un lenguaje tipológico acerca del templo. Usa la palabra edificados, del verbo edificar en sentido espiritual, edificar en sentido espiritual, así como en el Antiguo Testamento se hablaba de edificación física y que constantemente se realizaba, vemos a través del Antiguo Testamento que hacían edificaciones, pero ya esta es de orden espiritual. Así como en el Antiguo Testamento se edificaba la casa de Dios de manera física, también en el Nuevo Testamento se habla de una edificación de un templo para morada de Dios en el Espíritu. O sea, ya no físico, sino en el Espíritu. Pablo dice aquí que para ser un templo santo en el Señor, eso es lo que dice Pablo. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ahora, fíjate, Jesucristo es el hijo de David. ¡Hey, hijo de David! Y va a ver qué quiere. Bueno, sí, quiero ser limpio, ¿verdad? Y hijo de David, le gritaron, ¿verdad? Dios había dicho que el hijo de David le edificaría casa al Padre. Entonces, en el Antiguo Testamento, Salomón era el verdadero hijo de Dios, perdón, hijo de David en esa época, y él edificó un templo físico de piedra, ¿verdad? De roca, de piedras cortadas y de filigrana y de todo, muy bonito. Entonces, el verdadero hijo de David, quien es Jesucristo, ya no el tipológico, ¿verdad? Ya no Salomón, porque además Salomón significa paz, ¿verdad? El que trae paz. Cristo vino a traernos paz. Es una figura también de Jesucristo. El verdadero hijo de David ya no es el tipológico, sino el real, quien es Cristo. De manera que la edificación del templo del Antiguo Testamento es una figura de la verdadera edificación que estamos viviendo hoy, de la cual nosotros estamos siendo parte porque estamos siendo edificados para ser un templo santo en el Señor. Esa es una nueva clave para interpretar todas esas edificaciones del templo. Hay otros pasajes que nos hablan de ello. Mira lo que dice 2 Corintios 6, 16. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando dice habitaré y andaré entre ellos, se refiere a ese vosotros, es decir, a ese ustedes, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De nosotros, de la iglesia, de la cual había mencionado antes. En 1 Corintios 3, del 9 al 10 dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes sois labranza de Dios. Fíjate cómo habla en dos puntos. Nosotros somos colaboradores de Dios
Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios, porque que me ha sido dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, te explico esto rápidamente. Nosotros somos colaboradores de Dios, son gente que tiene la asignación o la asignatura de parte de Dios de traer a la gente al Evangelio, de enseñarles y de irles enseñando quién es el templo del Señor. Dice, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál es la gracia que le dio a Pablo? El traer a la gente. Dice, yo como perito arquitecto, es decir, a quien Dios le mostró los planos para poder decir, tenemos que construir la iglesia de tal manera, tenemos que oír a Pablo. Y Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento. Por lo tanto, la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento son los planos para que nosotros alcancemos a través de la palabra de Pablo en sus cartas y encontremos que conforme a esa gracia de Dios que nos ha sido dada a través del perito arquitecto que fue Pablo, ponga el fundamento sobre de nosotros. Si nosotros leemos lo que estaba diciendo en Efesios 2, que dice que nosotros fuimos, el fundamento era la roca y que estamos fundamentados en profetas déjame, te lo leo bien, quiero regresarme porque no quiero gritar, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hemos sido edificados entre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo nos está diciendo que hemos sido fundamentados y que estamos creciendo a través de los apóstoles y de los profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Pedro, Pablo, Santiago, Juan, etc. Y entonces estamos entendiendo que ellos son los ingenieros de la obra, pero el perito arquitecto, el que se señala cómo debemos de estar siendo edificados y cómo debemos de irlo poniendo, es Pablo. Y Pablo nos lo sabe y nos los extiende a través de sus cartas. ¿Por qué? Porque Dios le está revelando los planos de cómo debemos de actuar. Entonces, cuando estamos hablando de esto, entonces estamos comprendiendo una vez más que las cartas de Pablo, el Antiguo Testamento, son las señales, el principio de señales de las que habló el Señor Jesús. Ese principio de señales es que podemos interpretar la palabra ahora siempre corroborada por el Antiguo Testamento. Si el Nuevo Testamento no está siendo confirmado por el Antiguo Testamento, entonces algo no estamos haciendo correctamente. Por eso es que tenemos que comprenderlo allá y acá, en el sentido físico, con peritas y con manzanas y con palitos, y en el sentido espiritual. Esto tiene que corresponderse con esto. La figura debe de reflejarse con el que ya vino. Y entonces comprender esto. Pablo aquí sigue utilizando el ejemplo del fundamento sobre la edificación, de la que acabo de leerte, de los materiales para edificar, como el oro, la plata, la madera, etcétera, ¿verdad? Aquí te habla de ciertas cosas con las que tienes que edificar. Todas estas cosas son claves en el Nuevo Testamento para interpretar la tipología del Antiguo Testamento. Ahora, si tú me das la oportunidad con qué tienes que edificar, y están hablando de oro, plata, azul, añil, pieles, etcétera, si tú me das la oportunidad, mañana, después de nuestro tiempo de alabanza y de adoración, por favor conéctate y por favor dame la oportunidad de enseñarte lo que seguía después de esto para poder entender por qué estamos hablando de esto, por qué nosotros como sacerdotes tenemos que comprender estas figuras, esta tipología de la cual el Señor nos ha llevado a entender, ¿verdad? Nada más para terminar, dice en Hebreos, así encontraremos en Hebreos 3, 5 y 6, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué es lo que se iba a decir? Bueno, Cristo vino a decir lo que en ese tiempo se veía como figura. Y Moisés fue fiel en eso.
en guardar las figuras, en guardar los ritos, en guardar la ley, en guardar lo que, lo que Dios le estaba diciendo que fuera. Dice, de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre de su casa, la cual casa somos nosotros. No es el tabernáculo, no es el templo, estamos confirmados como casa en el Nuevo Testamento, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Wow! Dame una oportunidad mañana, por favor, conéctate, comparte este video y mañana completamos la enseñanza. Por favor, los espero el día de mañana. Yo no quiero alargar más esta enseñanza. Dios les bendiga. Dios verdaderamente esté abriendo su entendimiento y que ahora podamos leer la Biblia de una manera diferente. Todo esto que estuvimos hablando tiene que ver en cómo tiene que cambiar nuestro hábito de lectura, porque ahora tenemos elementos para poder interpretar y poder comprender las palabras de Dios a través de su escritura. No es nada difícil, es simplemente disciplina para leer y tener un tantito de sentido común para analizar. Hay muchas Biblias hoy que te remiten a otra lectura. Ve a esa otra lectura, porque ahí te va a corroborar algo. Y sobre todo si va al Antiguo Testamento desde el Nuevo, porque entonces te vas a dar cuenta que hay algo que te va a ir amarrando. Y esa figura somos los que habíamos de estar aquí y somos parte de la promesa de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les ama, Dios los tiene en control. Nosotros estamos poniendo la vida de mi madre en control de Dios. Sabemos que Él es el que tiene la última palabra. Y bueno, los espero el día de mañana. Dios les bendiga, que tengan un bonito día, una bonita noche, descansen. Los veo mañana a las 10